asambleísta Silvia Salgado. Luego le doy la palabra a usted. Todavía tenemos. Sí, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Cuando nos hemos convocado en esta Comisión General a discutir un tema tan sensible que no puede permanecer ajeno para una Asamblea Nacional, nos corresponde entender que obviamente será la oportunidad para expresar nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestros análisis, pero también entender de que en este momento el espacio de la consulta está en manos de la instancia que le corresponde de acuerdo a la Constitución, que es la propia Corte Constitucional. Se ha dicho de que en las condiciones en que esta consulta ha sido planteada son precisamente realidades en las cuales el presidente de la República, como proponente de la misma y responsable inclusive del contenido, ha sido un tema que no está ajeno a ningún ciudadano de este país y se trata de la inseguridad. Por eso es que hay que entender de que la dimensión de las preguntas, la dimensión del debate, de la conveniencia o no de los mecanismos utilizados, nos llevarían a generar en primera instancia una expectativa de que cualquier reforma constitucional o legal va a ser la solución a un problema que particularmente para nosotros es un problema estructural, que da cuenta, sí, de una reforma para consolidar institucionalmente o que da cuenta, sí, del interés de que se mantenga la propia Constitución con el mismo objetivo, pero que el mayor temor que nosotros debemos advertir y hacerlo público, que las reformas son para contribuir de alguna manera, salir del paso, para dar un camino que permita ir adecuando las condiciones, pero que de ninguna manera serán la solución definitiva a un problema cuando la inseguridad es resultado de la delincuencia, sí, pero delincuencia que tiene sus causas en la falta de trabajo, en los altos índices de desempleo, en definitiva en la pobreza. Por eso sí creemos que se dejó también esta gran oportunidad de una consulta para tratar temas mucho más trascendentes, como por ejemplo cambiar esto que para nosotros es fundamental en la misma lógica de una Constitución garantista de derechos. El problema de la acumulación en este país, el problema de la redistribución de la riqueza, el problema, por tanto, de cómo construimos un modelo económico alternativo a lo que la propia Constitución, en ese horizonte de garantía de derechos, plantea como necesario un modelo económico alternativo al neoliberalismo. Por eso es que es importante advertir que si bien es cierto esta consulta podrá darse en los términos o en los procedimientos que establezca la Corte Constitucional, aquí no se trata ni de la última palabra frente al problema de la inseguridad. Pero también hay que advertir un escenario político en el que se va a dar la consulta y que ya lo comenzamos a percibir. Situaciones como la de desafiar al propio autor de la iniciativa de la consulta como el responsable de un tema que es sensible para el país y que también la Asamblea sigue en deuda, como es el caso de Fabricio Correa. Hemos buscado a través de los actores políticos debilitar justamente a quienes democráticamente se plantean alternativa y que democráticamente tiene que resolverse este problema cuando la consulta se dé. Percibimos también cuando se quiere debilitar la autoridad ética, moral y política del organismo máximo de control constitucional, cuando, ¿no es cierto?, las denuncias aparecen justamente en el mismo momento en que se apresan a dar un pronunciamiento. Denuncias, o sea, que por lo demás
nosotros deberíamos hacer vigilancia para que en las instancias pertinentes se ventile y garantice la transparencia, porque sí nos interesa también la calidad moral de quienes deciden el futuro de este país, al menos en este campo de la consulta. Sí nos preocupa, por ejemplo, que en el ambiente político de este país, a propósito de la consulta, tengamos denuncias contra asambleístas que no necesariamente tienen que tratar de vincular con un proceso legítimo y con un proceso democrático que es una consulta, y como es el caso de la vicepresidenta de esta Asamblea Nacional. Por lo tanto, y de otros asambleístas, por lo tanto, sí debemos también demostrar en las acciones y en los hechos que este escenario político que está configurándose no puede ser el cargamontón para impedir que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en lo legítimo que significa una consulta popular. El día de ayer, algunos asambleístas, especialmente de la Comisión de Justicia, dieron cuenta de que el propio Código de la Función Orgánica de la Función Judicial era la gran propuesta, y también decían, nos dimos cuenta, que este código tenía sus propias limitaciones porque enfrentó una realidad diferente. Estas no son palabras ni opiniones mías, y son muy recientes. El día de ayer escuchamos en este pleno. Por lo tanto, me permito entender de que es posible que estas buenas intenciones y este marco constitucional tuvo un gran problema, y que es enfrentar una realidad. Esa realidad que implica construir una propuesta, tener un modelo de democracia ideal, entendiendo en dónde todas las fuerzas políticas, entendiendo ante todo que el poder económico cede fácilmente sus privilegios y garantiza la armonía y la paz y el equilibrio inclusive para garantizar el bienestar ciudadano. Para los socialistas, creemos que el partido al que representamos no expresa necesariamente esas ilusiones y no expresa necesariamente ese convencimiento y la ingenuidad de que las reformas van a cambiar el estado de cosas y especialmente las inequidades. Nuestra organización y los militantes, porque hay de diversidad también formas de pensar, pensamos que tiene que seguir en la línea de la revolución y entender que las reformas contribuyen a dar pasos importantes, pero jamás permitirán el que el sistema de inequidad, de injusticia cambie, porque injusticia también es pobreza, injusticia también es desocupación, injusticia también es exclusión, y creemos que la democracia no es el punto de llegada a través de una nueva constitución. La democracia no es un punto de llegada a través de una reforma. La democracia siempre será un horizonte que nos exija más y más en la medida en que los excluidos sigan fuera de las decisiones. En esto sí coincidimos, cuando las preguntas que se pretenden consultar deberían haber sido utilizados con otros mecanismos. Cuando la propia campaña por el sí o por el no, por el contenido, por las formas, tiene que ser la oportunidad para acrecentar esa conciencia social que determina que los plebiscitos o las democracias directas que se ha dicho acá responda a una madurez política y no responda únicamente a una convocatoria publicitaria de quien tenga el poder o no lo tenga. Esa es la tarea entonces que creemos que hoy la izquierda tiene que asumir el reto, y así lo vamos a hacer. Esperamos obviamente que la propia Corte Constitucional tome la decisión, y ahí estaremos, no diciendo sí, sino promoviendo lo que la propia Constitución nos dice. Fortalecer la participación y el poder ciudadano no implica únicamente escribirlo, implica construirlo. Y por eso es que en la Asamblea Nacional siempre estamos demandando que la participación ciudadana en la formulación de las leyes y en las decisiones sea vital. Compañera Presidenta, asumimos entonces que este Pleno tiene que tener la responsabilidad y la seriedad, en definitiva, para
aceptar que la voluntad democrática del pueblo en el pronunciamiento de las urnas referente a la consulta debe ser la guía para nuestras acciones. Muchísimas gracias.